Pablo nos ha enviado una carta como iglesia. Vamos a leerla completa, que está larguísima, yo lo sé. Es una carta muy grande. Tiene 25 versículos. 25. Gigantesca. Está como Jonás. Es pequeñita. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Cristo a través de Pablo? Yo la voy a leer en voz alta, ustedes la siguen con el respeto que merece la palabra de Dios. Y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios. Sentámonos, hermanos. Adelante. Bueno, es una carta de un solo capítulo. Es una carta personal. Y aún con todo van a descubrir que nos vamos a tardar un buen rato en terminar de predicarla expositivamente. De hecho, si hoy avanzamos al versículo 2 va a ser demasiado. Primero, el nombre de la carta, Filemón. ¿Por qué Filemón? Bueno, pues porque es a quien dice ahí en el 1:1, al amado Filemón. Filemón era un hombre reconocido en el mundo cristiano de la iglesia primitiva. Era un fiel creyente a la luz de lo que podemos observar. Pero no solo eso, sino que posiblemente era un ministro o incluso el pastor anciano de la iglesia de Colosas. ¿Cómo sabemos eso? Porque si ustedes van a Colosenses 4:9, van a descubrir que allí también está mencionado. Y de hecho aquí Pablo también dice que a la iglesia que está en tu casa. Entonces probablemente Filemón era un pastor anciano de la iglesia de Colosas. De hecho, vayan a Colosenses 4:9, allí en sus Biblias, Nuevo Testamento, Colosenses 4:9, y dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Vean, de hecho, si leen desde el 4:8, no es cierto, desde el 7 incluso, todo lo que a mí se refiere, les está escribiendo Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Estoy en Colosenses 4, del 7 al 9. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, ahí está Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber.
Habla igual ahí, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces, para quien no lo sepa, tanto la carta de Filemón como la de Colosenses fueron enviadas al mismo tiempo. Las llevaba Onésimo. Ahorita vamos a ver cómo sabemos eso. Entonces, Filemón era posiblemente pastor anciano. ¿Qué temas tiene la carta? Tiene temas y tiene teología. ¿Qué teología maneja Filemón? Bueno, tres cosas. La primera, cristología. No se menciona a Cristo abiertamente en la carta, pero obviamente sabemos que el tema principal de la Biblia es Cristo. Y hay mucha gente, sobre todo en la iglesia primitiva, cuando se estaba ya desarrollando el canon primitivo, por ahí entre el 100 y el 200 después de Cristo es cuando se estaban peleando qué libros sí, qué libros no, los primeros cánones de la Biblia, lo que debía y lo que no debía. Y había gente que decía que Filemón no era un libro inspirado, porque en realidad no menciona a Cristo, ni Cristo lo mencionó en vida, porque fue una carta personal, porque diferentes cosas y situaciones. Pero la realidad es que esta carta es una perfecta ilustración de cómo trata Dios al hombre, así como Pablo está tratando los pecados de Onésimo, por los cuales él iba a responder por esa falta que cometió Onésimo. Entonces, definitivamente tiene cristología. Está ejemplificando, de hecho es Pablo en ese sentido, es un tipo de Cristo, o un tipo de Cristo, no estoy blasfemando, Dios permitió que esta situación pasara con Onésimo y con Filemón, porque se ejemplificaba cómo el hombre tenía la misma capacidad de perdonar que la que Dios tiene para perdonarnos a nosotros. Porque también está escrito en la Biblia, el que no perdona a su hermano, tampoco Dios lo perdonará. Entonces, por supuesto que es una carta inspirada, entonces tiene cristología, por supuesto. Está totalmente plagada de cristología, es el tema principal de la carta de Filemón y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Luego, soteriología. En la teología, la soteriología habla del perdón. Ustedes lo saben, ya hemos hablado de teología. Y también tiene algo de teología propia de los atributos de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque habla de la justicia y la imparcialidad de Dios. ¿Qué cristología específicamente hay en Filemón? Bueno, observen, ya leímos la carta completa. Observen que hay tres personas en esta carta. Pablo, Filemón y Onésimo. Y es un símil teológico de Cristo, el hombre, y Dios el Padre. Pablo está aceptando la pena por Onésimo. ¿Se fijan? Porque dice Pablo, si algo te hizo Onésimo a ti, Filemón, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. ¿Qué hace Cristo con el Padre? Aboga por el hombre de la misma manera. Si algo te debe esta persona, Cristo le dice al Padre, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Ya lo pagó, Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados, así como Pablo aquí se está responsabilizando por lo que hizo Onésimo. ¿Se fijan? Es ese paralelo. Y no lo hizo de mala gana, si ustedes ponen atención. Pablo le está diciendo, es un hijo que yo engendré en mis prisiones. De alguna manera históricamente se conocieron, coincidieron, se le predicó el evangelio a Onésimo, aceptó a Cristo y le empezó a ser útil en sus prisiones. Nadie puede decir que es mejor que nadie. Onésimo, a pesar de ser un ladrón, porque fue un ladrón, ahorita vamos a hablar del contexto histórico de lo que pasó, de todas maneras fue perdonado. Si Dios lo perdonó, pues el pastor anciano Filemón en Colosas tenía la obligación, como dice Pablo, de perdonarlo, pero no se lo está indicando Pablo como de, pues tú estás obligado, le está diciendo, yo sé que vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo porque amas a Cristo, también tú. Entonces, es un símil, esa es la cristología que hay ahí, al grado de que Pablo quería renovar esa relación. ¿Se fijan? Pablo estaba animado a que esa relación que estaba destruida y que probablemente Filemón por desconocimiento no sabía si seguía vivo o no Onésimo, Pablo le dice, no solo está vivo, sino que está perdonado. Es un paralelo también a la parábola del hijo pródigo, de hecho. Entonces, Pablo deseaba grandemente renovar esta relación entre Onésimo y Filemón, tal como lo hace Cristo con nosotros. ¿Se fijan? Entonces, ¿es un libro inspirado? Por supuesto. Es un libro inspirado, porque hay detractores, hay gente que todavía piensa que Filemón no es canon, en pleno 2025, como también hay ciertos grupos
reformados, particularmente los cristianos reformados puristas, los que son llamados luteranos, que no solo Filemón no es inspirado, sino que dicen que también Santiago no es inspirado, porque Lutero decía que Santiago no era inspirado, porque contradecía los principios de solo por gracia. Pero si se ponen a estudiar con cuidado, se van a dar cuenta que al igual que Filemón, por supuesto que es un libro canónico, inspirado, o sea, no hay contradicción, al contrario, son los atributos de Dios. Acuérdense que la Biblia no se contradice, se complementa y se explica por sí misma. Es un principio básico. Autor y fecha. ¿Quién es el autor? Es obvio, Pablo, lo recalca en más de una ocasión. Son pocos las personas que se han puesto a disputar el autor. En otras cartas sí ha habido disputas sobre la autoría de las epístolas, pero en esta no, porque está más que claro que es Pablo. Pablo firma de su propia mano, entonces es difícil pensar que no es Pablo. Pablo apóstol. Nadie lo ha puesto en duda. En el capítulo 1.1 ahí dice Pablo, prisionero de Jesucristo. En el 1.9, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, se vuelve a mencionar a sí mismo. Y en el 1.19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Ahí está. Entonces es difícil pensar que no sea el autor Pablo apóstol. Aseveración que se está reafirmando constantemente y que avisa y notifica que él está preso. Él está preso. De modo que esta carta define perfectamente autor, estado y lugar. No hay espacio para la duda. Y ahí mismo, dato, por quienes están anotando, ahí mismo se escribió tanto la carta de Efesios, Filipenses y Colosenses. Efesios, Filipenses y Colosenses. 4 cartas fueron escritas en esa prisión. Otra vez, Efesios, Filipenses y Colosenses, obviamente aparte de la de Filemón. De hecho, lo vimos ahorita que fueron ustedes a Colosenses. Pablo hace mención de las mismas personas que lo acompañaban, los mismos saludos, y por ese motivo sabemos que la carta también se sitúa entre el 60 y el 62 después de Cristo. ¿Se fijan? Una cosa nos lleva a la otra. Sabemos que la carta se sitúa entre el 60 y el 62 después de Cristo, por estas razones. Sabemos la edad en la que estaba Pablo preso, y todas las cartas fueron llevadas en bola, las llevaba Onésimo, y también lo corroboran los discípulos de Pablo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los padres de la iglesia primitiva? ¿Quiénes lo confirman? Jerónimo, Crisóstomo y Teodoro de Mopsuestia, así se le llama, Mopsuestia. Los padres de la iglesia primitiva confirman y afirman en el primer canon antiguo llamado el Muratorio, que efectivamente Pablo fue quien envió estas cartas, fueron testigos presenciables, Jerónimo, Crisóstomo y Teodoro de Mopsuestia. Ahora, un poquito de contexto histórico, porque no es lo único que pasaba en el mundo. Ya sabemos autor y fecha. ¿Qué estaba pasando alrededor del mundo? Había un judío llamado Josefo. ¿Le suena? Josefo era un historiador que en ese tiempo estaba estudiando a su alrededor los hechos mundiales, y eso lo convierte más tarde en una fuente para el trasfondo histórico de gran parte del Nuevo Testamento. Josefo es un libro que todos deberíamos de tener. Josefo dice que en esos años llegaba a China el embajador de Un, lo que hoy es Japón, para rendir homenaje y hacer alianzas con el nuevo emperador Xing Liu. Empezaba a existir la dinastía Han, eso alrededor del mundo. También los romanos estaban a 10 años de terminar el Coliseo de Roma. El Coliseo de Roma se terminó aproximadamente en el 70 después de Cristo. Antes todavía existía lo que se llamaba el circo, que es en donde hoy está puesto el Vaticano. Geográficamente está cerca, pues no es exactamente ahí, pero... Y probablemente sabemos que en Israel estaban ya paralelamente ocurriendo los hechos que culminarían en la destrucción de Jerusalén el mismo año que se inauguraba el Coliseo, en el 70 después de Cristo. Esto es lo que estaba históricamente alrededor de la carta, esto es lo que estaba pasando. Pero el contexto específico de la carta es el siguiente. Aproximadamente unos 6 años antes de que se escribiera esta carta, aproximadamente 6 años antes, Filemón, quien iba a terminar siendo anciano pastor, conoció al apóstol Pablo en Efeso. Lo sabemos por el versículo 19. Donde se convirtió al cristianismo. Se sabe que era medianamente rico, era próspero. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenía esclavos. Y porque si la iglesia se juntaba en su casa, era una casa pues moderadamente próspera, ¿no? Porque las iglesias antiguamente no eran pequeñas.
la iglesia primitiva solía tener entre 200 y 300 personas en cada reunión. Entonces, tenía que ser una persona que tuviera esa capacidad económica de tener una casa grande y de tener siervos. Uno de esos siervos, Onésimo. Entonces, sabemos que era moderadamente próspero. Tenía cuando menos un esclavo, Onésimo, pudo tener más, probablemente tenía más. Y según el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, dice. Onésimo claramente no era creyente cuando salió de esa casa, ¿no? Se sabe que Onésimo robó dinero de su amo, por eso también sabemos que era moderadamente próspero el amo, es Filemón, porque para que un esclavo se animara a robarle algo a su amo tenía que ser algo sustancial y que ese esclavo mentalmente pensara que era algo más valioso que su vida. ¿Qué es más valioso que la vida del esclavo en esos años? El oro, o la plata, las piedras preciosas, los vestidos, etc. Antes no había bienes materiales como los que hoy en día tenemos, pero el oro era una cosa que compraba vino, que compraba mujeres, que compraba casas. Siempre ha sido moneda de cambio corriente, ¿no? Entonces sabemos que Onésimo arriesgó su vida y robó una cantidad sustancial de alguna piedra preciosa. Pudo ser oro, pudo ser plata, eso no lo especifica la Biblia, no me voy a aventurar a decirles que se robó, pero de que se robó algo fuerte. ¿Qué tan fuerte? Pues algo que él consideró que era más valioso que su propia vida, insisto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un esclavo le robaba a su amo, ¿cuál era la pena? La muerte, y particularmente crucifixión. Entonces, por eso también este es un ejemplo de la cristología. Onésimo merecía muerte por crucifixión. Acuérdense que la muerte por crucifixión en Roma era para ejemplificar lo que le pasaba a las personas que no cumplían las leyes romanas. Entonces, Onésimo, al haber robado a un amo, tuvo que haber muerto en un madero a las afueras de la ciudad, en alguno de los caminos que llevaban a Roma, para que la gente cuando pasara lo viera que se estaba muriendo y con algún letrero dijera, este está aquí porque robó a su amo, esclavo ratero, ¿no? Y ese era el verdadero destino de Onésimo. Pero Dios no permitió que ese fuera el destino de Onésimo, ¿verdad? Dice aquí, ¿se fijan cómo si es un libro inspirado? Es un perfecto ejemplo de lo que hace Cristo por nosotros. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poquito. Entonces, de que tuvo que robar algo muy importante o una cantidad brutal de algo, sabemos que fue algo grave, 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 porque él mismo dijo, pues mi vida vale, pero si la alcanzo a disfrutar, pues órale, me aviento, ¿no? Entonces, para que un ser humano piense eso, es porque valía la pena robar lo que iba a robar, ¿no? Entonces, Onésimo no era cualquier ratero, había robado algo fuerte. Entonces, ¿pero qué sucedió? ¿Se acuerdan allá en el libro de los Hechos? Pablo es arrestado, se enjuicia primero en Israel, luego pasa con el gobernador, después vienen sus naufragios cuando ya él pidió ser llevado a Roma, y en ese momento cuando ya es llevado para allá, bajo circunstancias no explicadas en la Biblia, es que conoce a Onésimo, en ese ínter es cuando históricamente se tienen que conocer, y de alguna forma es posible que Onésimo se haya vuelto a meter en problemas, en virtud de que Onésimo otra vez estaba en la cárcel y ahí lo conoció. O sea, era obvio que no lo iba a conocer en la calle. Si Pablo estaba encerrado, pues Onésimo algo hizo con ese dinero, otra vez algo malo. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe? No lo especifica la Biblia. Pero lo lógico de pensar es que si estaba en la cárcel, a ti no te guardan por bien portado, ¿no? O sea, aún en nuestros días, bueno, en México tal vez, pero en otros países no te guardan porque, pues va caminando, déjalo en tambo, ¿no? Onésimo hizo algo que ameritaba prisión. O sea, no entendió lo que quiere decir en esta parte de la historia es que realmente Onésimo no entendió a la primera. Iba en su carruaje divino de pecados hasta que Dios le puso un alto y ahora de donde estés te agarro y te pongo en la circunstancia para que alguien te predique. Ese alguien curiosamente terminó siendo Pablo. Entonces, en virtud de que Onésimo no entendió, se metió en problemas porque Pablo dice, lo engendré en mis prisiones, o sea que estuvo ahí entambado con él, ¿no? Lo echaron al bote. Versículo 11. Entonces ambos estaban bajo custodia romana, ahí se conocieron. Y como les decía, los abusos de Onésimo, según la ley romana, merecían la pena de muerte. Un esclavo con ese antecedente debía morir por crucifixión, o en el mejor de los casos para él, en el circo romano como gladiador. Tenía dos opciones, pero en ambas, la muerte. Sin embargo, ¿qué sucedió? La Biblia indica que Onésimo estaba prestando alguna clase de diaconado en la prisión ahí con Pablo. Entonces, el apóstol sabía que tenía que enfrentar ese pecado
Lo interesante es que no solo se había convertido, como les digo, sino que ya estaba ejerciendo diaconado. Pongan atención a eso, porque aquí Pablo dice, a mí me está siendo útil aquí en la prisión. Y Pablo no era mentiroso ni exagerado. Pablo no hablaba bien de una persona nada más por hablar bien de una persona. Y lo vemos a lo largo de todas sus cartas. El carácter de Pablo es muy serio. Pablo dice, el que es pecador, sáquenlo de la iglesia y casi apedrénlo. Porque Pablo era muy cuadrado. ¿Se acuerdan? De hecho, desde que era joven era muy cuadrado. Andaba matando cristianos pensando que él estaba haciendo bien las cosas. Él siempre era muy tajante. Entonces, Pablo no estaba exagerando ni quedando bien con Filemón cuando le escribe que le era útil en sus prisiones y que era realmente amado en sus prisiones. No lo estaba exagerando. Pablo no era un exagerado en sus cartas. Entonces, sabemos que era una especie de diácono. O sea, sí se había arrepentido verdaderamente Onésimo estando ahí en la cárcel y ejercía diaconado en esa pequeña iglesia que estaban haciendo ahí en las prisiones. ¿Se fijan? Entonces, Pablo dice que Onésimo estaba prestando una clase de servicio. Sin embargo, Pablo también sabía que le debía explicaciones a su amo. Y como cristiano, nuevo cristiano, tenía la obligación de ir y confrontar ese pecado con quien cometió ese error. Entonces, por eso es que Pablo dice, aunque aquí me es útil, te lo envío de nuevo para que esa deuda quede saldada, que ya ustedes estén en paz. ¿Se fijan cómo hay mucho que estudiar al respecto en esta carta y de hecho nos vamos a tardar, pero ahorita estamos en el puro contexto, no estamos todavía metidos en lo que es. Entonces, Pablo dice, pues para que enfrentes tu pecado te envío de regreso a Colosas y te voy a enviar con esta carta que yo escribí, tú de tu propia mano se lo vas a entregar a tu amo, a Filemón. Ahora, en esa época existían los cazaesclavos. ¿Sí sabían eso? Seguramente sí lo sabían. Existían los cazaesclavos, que generalmente eran desertores del ejército romano, y se ganaban la vida poniendo en práctica ese conocimiento militar, viendo quién más o menos tenía pinta de, este se ve como que se escapó de su cantón, pues ahorita lo voy a adivinar, ¿no? Ahorita se lo voy a sacar a golpes, y lo agarraban y lo amarraban, y como la judicial, ¿no? Ahorita una calentadita, y le vamos a sacar la neta. Bueno, así eran estos cazaesclavos, eran desertores del ejército romano. De manera que Pablo no podía enviar solo a Onésimo, no podía ir solo. ¿Y lo envía con quién? Con Tíquico. Ahí está, Tíquico. Quien llevaba también la carta de Colosenses. Ahí está, Colosenses 4 del 7 al 9, ya lo habíamos leído. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Y conforte vuestros corazones con Onésimo. Ahí está en Colosenses. O sea, sí llegaron. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Y cómo sabemos que sí llegaron? Porque sí se leyeron estas cartas y hoy en día están en el canon bíblico. O sea, Dios los guardó, los preservó, sí llegaron las cartas. Y aunque ya no está escrito después qué pasó, sabemos, claro que lo sabemos, porque si Filemón era un pastor anciano en Colosas y en su casa se reunía la iglesia, es evidente que lo más probable es que lo haya perdonado. Tal vez al principio le costó trabajo, como a todos los cristianos, o tal vez no, si era realmente como dice Pablo, porque insisto, Pablo no era un exagerado, y Pablo dice que sabe que la iglesia es confortada por Filemón. Entonces probablemente pudo ser hasta al revés. A lo mejor hasta Filemón lo vio de lejos y dijo, ay, ¿qué onda? A lo mejor como buen cristiano hasta de su corazón le nacía ir y decirle, ¿sabes qué? No hay problema. Yo creo en Cristo, si tú vienes y vienes con Tíquico, seguramente algo bueno pasó. Algo le pasó por la cabeza, seguramente se conmovió, pero para bien. Un buen creyente, cuando ve a un creyente que se va y que regresa, aunque te haya hecho daño, ¿qué daño te puede hacer realmente una persona que no hayas hecho tú a otra persona? Todos le hemos hecho daño a alguien, a veces hasta a nuestros propios padres. Entonces, no tendríamos cara para decir ahí, para ser cristianos de esos sentidos, ¿no? O sea, hay gente que sí es sentida, que el hermano no me saluda, que el hermano me hizo el feo, que en esos años tal fulano me regañó. Pues sí, pero a lo mejor te lo merecías, ¿no? Entonces, y Dios te estaba haciendo un favor a través de un hombre de Dios. Por supuesto, de un pastor, de un ministro, de un hermano mismo, no sé. Entonces, probablemente Filemón haya visto con buen ánimo a Onésimo, yo me lo imagino seguramente en el mejor de los sentimientos, como cualquiera de nosotros debía tener para cualquiera que hace daño, de saber ese buen sabor de boca de decir, ¿sabes qué? Está perdonado. Y seguramente al momento de su conversión, Filemón ya lo había perdonado. Aunque ya, si estaba vivo o estaba muerto, lo que hubiera hecho con el dinero ya no importaba.
porque para amar a Dios y para ser ministro, pues obviamente no tiene que tener rencores ni resentimientos, etcétera. Entonces seguramente Onésimo, antes de siquiera pensar en regresar, porque les digo, Filemón no tenía idea de si estaba vivo o muerto, no había comunicación como ahorita en WhatsApp, ¿no? De a ver si ya me bloqueó o algo, pues no. Antes, sabrá Dios qué le pasaba a la gente, ¿no? Pues no sé, no existían las comunicaciones como hoy en día, y las cartas tardaban. Si hoy en día el servicio postal mexicano, ¿cuánto tarda en mandarte una carta, no? Bueno, ya hoy en día se están cada vez comprimiendo más los tiempos, pero particularmente Cepomex no es la mejor opción, ¿no? Entonces te tarda un mes, te tarda un paquete unas 2 semanas. En ese tiempo, imagínense que se robaban las diligencias en los caminos de Roma. ¿Quién sabe si te llegaba la carta, no? Pues sí te escribí, pero ya se robaron la carreta, otros ladrones, y entonces era difícil que Filemón supiera algo de Onésimo. Sin embargo, lo vio regresar. Lo impresionante es que él de sus propios ojos lo vio entrar a la iglesia, seguramente un domingo en la mañana, porque llegaron las cartas, y se ha de haber sembrado la iglesia, ¿no? Como de, ay, ¿es Onésimo? Sí, sí es. Y no habrá faltado algún hermano que estaba pidiendo su crucifixión, ¿no? Porque también los hay. Pues como si a ellos no se les perdonaran sus pecados. Pero seguramente estoy muy seguro de que Filemón no era una clase de ministro de los que le deseara el mal a su grey, ni ningún ministro de la iglesia. De manera que seguro lo vio con ánimo y sintió en su corazón ese perdón. Bienvenido, ¿no? Es una carta muy sustancial en cuanto a esos buenos sentimientos que tiene que tener el creyente y esa capacidad perdonadora. Entonces, lo envían a Colosas, llega, tuvo que ir por ese asunto de los cazaesclavos con Tíquico, y seguro fue un momento muy, muy emotivo. ¿Qué doctrinas hay en Filemón? Seguimos en la introducción. ¿Qué doctrinas? Porque no es lo mismo teología que doctrinas. Hay doctrinas. Hay dos principalmente. El perdón y la igualdad. El perdón, porque aquí está el ejemplo perfecto del perdón similar al de Dios con el hombre. Y la igualdad, porque el cristianismo, si se fijan, no abolió la esclavitud, pero puso el piso parejo para el respeto y el trato en la salvación de forma igualitaria. No importa si eres esclavo, gobernante, pastor, ministro, carnicero, lo que sea, cualquiera puede ser perdonado por sus pecados. Pone el piso parejo, hay igualdad. Esto habla de que aún el peor de los pecadores, mientras esté vivo, puede pedirle perdón a Cristo, así como Onésimo fue perdonado. Claro. Y un bosquejo general. ¿Cuál es el bosquejo general? Bueno, abuelo de pájaro, se divide en 3. Esta carta, la mayoría de los teólogos, tanto MacArthur como Hendrickson, como otros grandes autores, lo dividen en 3, y casi todos empatan en lo mismo. El primer bloque es el saludo y las credenciales apostólicas, del 1, bueno, todos son el versículo 1, del 1 al 3. Luego el segundo bloque es la virtud del cristiano que perdona, el 1, 4 al 7. Y el último bloque, las acciones del cristiano que perdona, es decir, los hechos del cristiano que perdona, del 8 al 18. Y la salutación final, del 20 al 25, que ya es cuando Pablo dice, preparen mi alojamiento, a lo mejor si salgo de la cárcel, y por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, ya tenemos contexto histórico, internacional, de la carta, autor, fecha, la cristología en Filemón, el nombre de la carta, los temas de la carta, la teología en la carta, su doctrina y su bosquejo general. Vamos a la exposición teológica. Ahora sí, versículo 1, 1. Vayan a sus Biblias, háblanlas. Quien tenga de las Américas, tenga la preparada. Quien tenga del Reina Valera, tenga la preparada. Dice, versículo 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Hasta ahí. Este versículo, como ya vimos, habla primero del autor de la carta, a quién va dirigida y en qué posición estaba Pablo en ese momento. Pero hay una cosa interesante. Pablo, prisionero de Jesucristo, está mal traducido. Está mal traducido. En el griego original está escrito Pablos, Desmios y Jesús Christos, que más tarde fue transliterado al latín como Paulus y Jesús Christus catenata, es decir, Pablo encadenado de Jesucristo.
A nosotros nos llega la versión en Reina Valera que dice Pablo, prisionero de Jesucristo, pero en realidad una mejor transliteración sería Pablo, encadenado de Jesucristo. Lo que en realidad no sugiere que solo se estaba refiriendo a su prisión personal, sino a la afinidad tal con la que Dios estaba pegado a él. Pablo, en donde quiera que estuviera, siempre iba a estar encadenado a Jesucristo. La frase, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, en el griego original aparece de la siguiente forma. Kai Timoteos, ho adelphos Filemoni, tu agapeto kai sinergo gemeis. Al amado Filemón y Timoteo. Ahora, esa palabra al amado es agapeto. Dice adelphos Filemone to agapeto. Entonces está en presente perfecto continuo. Un amado hermano. ¿Un hermano cristiano tuyo puede ser amado a ratos? O sea, hoy lo amo y mañana ya no. ¿No? Algo curioso, ¿por qué es importante los verbos en el original? Precisamente como agapeto está en presente perfecto continuo. Eso quiere decir que un hermano, cualquier hermano, debe de ser continuamente amado. Y no es opcional si te cae bien o si te cae mal o si te hizo mala cara, si no te saludó. No. Agapeto. Adelphos Filemoni tu agapeto sinergo gemeis. Al amado Filemón. Fíjense, algo interesante. Ya vieron que ahí dice, vean en sus Biblias, dice Kai Timoteos ho adelphos. Y el hermano Timoteo. ¿Quién estaba con Pablo en esa prisión? Timoteo. Es algo, históricamente es relevante, por supuesto, porque entonces Timoteo ya había pasado por sufrimientos similares a los de Pablo y entonces no era cualquier ministro, ¿no? Cuando en algún momento lleguemos a analizar la carta de Timoteo, esto es parte de ese contexto, no era cualquier cristiano. Entonces, Timoteo estaba presente, era el pastor de la iglesia de Efeso. Bueno, más tarde iba a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Y de hecho supervisó la redacción de la carta, porque seguramente estaba viendo cuando pasó esto de que Pablo las estaba escribiendo. Dice también ahí, al amado Filemón, adelphos Filemoni agapeto, colaborador nuestro. Ahí se refrenda el hecho de que Filemón era un copastor, o un pastor anciano, o algún obispo de esos años. Colaborador, la palabra sinergo, donde tenemos sinergia, alguien de nuestra sinergia, que está con nosotros a esa par, al amado Filemón, adelphos Filemones sinergo gemeis. Dice al amado Filemón, colaborador nuestro. Eso le estaba dando. Si Pablo estaba diciendo que era colaborador de ellos, la palabra colaborador es que estás más o menos a la par, que estás haciendo un servicio que adelanta a la misión que estás teniendo. Entonces, si estaban en las grandes ligas aquí Pablo, Timoteo, Tíquico, y se está dirigiendo a Filemón como colaborador, significa que tenía una posición similar. ¿Sí lo ven? Sinergo, colaborador, alguien que da sinergia a lo que estamos haciendo. Sinergo gemeis. Pues es importante el griego, ¿no? En el seminario se hace mucho hincapié en eso. Entonces, le da cabida entre Pablo y Timoteo, es decir que sumado al hecho de que se juntaban en la casa de Filemón, nos hace pensar que era el copastor de Colosas. Ahora, no era la primera vez que Pablo se dirigía a Filemón, eso es aparte. De hecho, con esta carta, son 10 las veces que Pablo menciona en sus cartas anteriores, y todavía lo va a mencionar una 11ª en el verso 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ahí vuelve a hacer mención. En el original, aquí ya no está, en la versión Reina Valera. Pero más adelante que les explique en griego, sí viene el nombre y se dirige a él. Entonces, Pablo se dirige en total 11 veces en toda la Biblia a Filemón, o sea, no era cualquier ministro. Aparte, eso quiere decir que constantemente estaba pendiente de lo que hacía Filemón. O sea que Dios movió en su infinita misericordia las circunstancias y las situaciones perfectas desde antes de que fueran cristianos. Pudo haber elegido a cualquier otro, pero Dios eligió a Filemón y a Onésimo para que estas cosas les pasaran a ellos, para poder ser un ejemplo correcto de estas virtudes. ¿Se fijan? Porque cuando ni era cristiano Filemón ni Onésimo cuando pasó lo que pasó, después cuando ya fueron cristianos, Filemón ya era un ministro, Onésimo era un hombre regenerado y pasó esto. No pudo ser de otra forma, porque si no Dios no hubiera podido demostrar el punto
de que cualquiera puede ser perdonado y de que por otro lado el cristiano tiene que perdonar y tener una actitud perdonadora. ¿Y qué actitud? Como dice aquí, sabiendo que vas a hacer incluso más de lo que te pido, conforta mi corazón. Entonces, no pudo haber sido de otra manera. Dios en su infinita misericordia, en su poder, en su omnisciencia y en su omnipresencia, dictaminó desde antes de la fundación del mundo que esto tenía que pasar así para que Filemón sí fuera una carta inspirada. Por eso sí es una carta inspirada. No puede ser una coincidencia, porque sería mucha coincidencia. O sea, históricamente, teológicamente, e incluso por mera geografía, o sea, no, es imposible que haya sido un error o que no pueda ser un libro inspirado o que no esté ad hoc a las doctrinas bíblicas porque es tan hecho con la filigrana, no pudo ser de otra forma. Sí lo alcanzan a percibir esa parte tan importante. Entonces, ahora, si quisiéramos traducir esto que les acabo de leer en griego, Kai, Timoteos, Jo, Adelfos, Filemone, bueno, perdón, la primera parte de Pablo, prisionero de Jesucristo, Pablos, Desmius, y Jesús Cristos, si lo tradujéramos mejor al español quedaría así. Pablo, ahora, una pausa. ¿Qué significa Cristo no me contesten los del seminario? Bueno, de hecho no me contesten, es expositivo, pero Cristo significa ungido, en griego. Christos es el ungido. Entonces, es muy importante hacer esa mención porque más adelante o en otras cartas seguramente estaremos viendo que la palabra Cristos no siempre se dirige a Cristo Jesús. Cuando se dirige al Hijo es cuando viene pegado Jesús Christus, y cuando habla de un cristiano crecido solamente puede ser Cristos, dependiendo de cómo esté conjugado. Entonces, es importante eso porque la Biblia en el original sí distingue una cosa de la otra. Pero aquí la traducción correcta sería Pablo atado con el ungido Jesús. Fíjense, Pablo atado con el ungido Jesús, y Timoteo, el hermano, a Filemón, el colaborador amado de nosotros. Esa sería la correcta traducción al español. Y seguramente quien tenga una nueva versión internacional, palabras más, palabras menos, algo así ha de decir. Pablo atado con el ungido Jesús, y Timoteo el hermano, a Filemón el colaborador amado nuestro. Esto habla, esa parte de atado con el ungido Jesús, habla de que en realidad sí está encarcelado, pero él mentalmente no está encarcelado en Roma, él mentalmente está atado a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí lo ven? Es un juego de palabras en realidad. Porque Pablo no le interesaba si estaba o no encarcelado, eso era lo de menos. Con quien de verdad estaba encadenado era con el ungido Jesús. Por eso dice Pablo atado con el ungido Jesús. Y Timoteo, dice, bueno, y aquí también está, ¿no? El hermano, a Filemón, el colaborador amado de nosotros, agapeto, sinergo. Entonces, eso en el versículo 1, vamos al versículo 2 y creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. El original griego dice así: Kai apfia ho adelphe, kai archipos ho sustratiotes gemeis, kai tu kata oikos su eclesia. La palabra amada no existe. Dice, y a la hermana Apia. De hecho, Apia también está mal traducido, porque en griego es apfia, que en realidad se pronuncia como F. Kai apfia, ho adelphe, y la hermana Apia nada más. De hecho, sería al revés, y a Afia, con F, Afia, la hermana, y Arquipo, cosoldado. La palabra sustratiotes, en griego, habla de cosoldado. No, aquí la traducción que nos lleva es nuestro compañero de milicia, o sea, está como más agrandado. Pero bien pudo decir simplemente, y Arquipo, cosoldado nuestro, y tan tan. Porque de hecho esa sería la traducción fiel. Y a la iglesia tuya en tu casa, así está escrito. Nosotros la traducimos, o la traducción que nos deja Reina Valera es, y a la iglesia que está en tu casa. Finalmente da la misma idea, no es que sea una mala traducción, pero si le queremos dar fidelidad a la carta, sería realmente, y a Afia la hermana, y a Arquipo, cosoldado nuestro, y a la iglesia tuya en tu casa, porque la palabra amada no existe, se la agregaron, y a la hermana Apia, amada no viene. Pero obviamente si estaba hablando al amado Filemón, pues no estaba de más también poner que se estaba dirigiendo a una amada hermana. Porque, por supuesto, aunque esa palabra no viene en el original, pues todos los hermanos son amados, ¿no? Últimamente, o sea, no le quita esencia a la Biblia. Entonces,
Eh, Kai Apia Jo Adelfe, la hermana Apia, un cosoldado. ¿Qué es un cosoldado? ¿Qué era un cosoldado en el antiguo ejército romano? Alguien que iba de avanzada con el resto, alguien de los que estaban hechos bola cuando iban a las guerras, parte de una, dependiendo de qué fuera la orden de Roma, porque cada general tenía sus ejércitos personales, por así decirlo. Era una organización más o menos así. Estaba el emperador de Roma, abajo estaban los generales y de los generales toda la tropa, pero la tropa le tenía más afinidad a los generales que al mismo emperador en la mayoría de los casos. Por eso es que se daba mucho la traición en esos años de los ejércitos hacia el emperador, o había revueltas en honor de que querían que el que fuera emperador fuera el comandante de su ejército, por esa afinidad. Entonces, la palabra sustratiotes habla de esa afinidad entre soldados, que pudieran dar la vida por su general. No tanto por el de hasta arriba, sino por el con quien tenían orden, con su general. Entonces, sustratiotes era como decir hoy mi sardo, ¿no? O como dicen en los militares, mi antigüedad o pues mi cosoldado. Esa es la idea principal. Sustratiotes gemeis. Y la palabra oikos, casa, su eclesia, habla de que la casa estaba en su iglesia. Pero como les digo, la traducción sería, y a la iglesia tuya en tu casa. No se refería Pablo a que la iglesia le perteneciera a Filemón. Ojo con eso. ¿Una iglesia le pertenece a un pastor? ¿A quién le pertenece? A Cristo. Cristo la compró con su sangre. Cristo fue quien dio su vida por la iglesia. Pero en este caso Pablo estaba metiéndole la idea a Filemón de que como es tu iglesia, tú eres el responsable. Le estaba dando afinidad al hecho de que él estaba al frente, o era parte de los que estaban al frente. Por eso dice, Cata oiko su eclesia, y a la iglesia tuya en tu casa. No es que fuera tuya, sino le está diciendo Pablo, acuérdate que tú tienes una responsabilidad ministerial. Yo sé, Pablo, que tú tienes una iglesia en tu casa. Eso es lo que quiere decir. Es como una amenaza. ¿Sí lo ven? O sea, es más, no es por decirle, sí, tu iglesia que está en tu casa. No es una palmada en la espalda, ¿me entienden? Y tu iglesia que está en tu casa, casi casi bajo tu responsabilidad. ¿Sí lo ven? Por eso dice Cata oiko su eclesia. Es tu iglesia en el sentido de que el responsable eres tú. Y no era cualquier cosa que Pablo te dijera esas palabras, ¿o sí? De hecho, no, en general no es cualquier cosa que un ministro esté al frente, porque es la iglesia que está en tu casa. Al rato que nombremos ancianos, que ya hemos definido quiénes son, al rato también le vamos a decir a Néstor, la iglesia que está en tu casa, para que sienta el Néstor ahí la vibra de Pablo. Entonces, oiko kata, oiko su eclesia. Entonces la palabra amada no existe porque tendría que decir como arriba, agapeto, y no viene. Y hoy nomás ya se van a pelear arriba. Eso es los sustratiotes, ¿no? Un cosoldado, ¿ven? O sea, se ponen de acuerdo para hablando de los ejemplos. Entonces, Arquipo está traducido también mal, en realidad es Argipo, porque es Arkjipos, Arquipos. Claro que, igual que Apia, pues está suavizado, son transliteraciones. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto, aparte de esa ligera amenaza hacia Filemón? Bueno, que Arquipo era el que iba a llevar la carta y por esa razón tenía que definirse como cosoldado. Eso también es importante mencionar y con eso vamos a terminar. Arquipo no era un simple colaborador. Arquipo tenía encargada la vida de Onésimo. Se les haría sencillo si les dijeran que van a llevar a un reo que está condenado a muerte, de hecho. Pónganse un momento en el lugar de Arquipo. Fíjense, Pablo sabía que él merecía la muerte. Arquipo lo sabía también. Es como si un hermano de aquí de la iglesia debiera alguna y existiera la pena de muerte, como en Estados Unidos, mató a alguien, pero ya es cristiano ese alguien, ya está perdonado, pero la ley no lo sabe, los jueces no lo saben. Y te dicen, hermano fulano, vas a tener que llevar con bien a este hermano hasta allá, hasta Estados Unidos, para que refresque su relación con quien le hizo daño. Y se lo vamos a encargar a usted, porque usted es copastor en esta iglesia. Que les vaya bien, que Dios les bendiga. Lleva un reo a muerte. Y en su caso lo hubieran podido acusar de ser por eso dice cosoldado.
ya estaban a la par, ya eran, es como si hubiera hecho el delito. Los que son abogados no me van a dejar mentir, a veces te agarran en el lugar equivocado y el que la hizo, por ir con el que la hizo, por si sí o por si no, pues también eres cómplice, ¿no? Entonces, Arquipo era cómplice de alguna manera al estar encubriendo a un reo a muerte en Roma. ¿Se fijan? No era cualquier cosa lo que Arquipo estaba haciendo, llevando un reo. Por eso usa Pablo la palabra sustratiotes, dándole ese énfasis de que es un cosoldado. Pudo decir simplemente otra vez la palabra hermano, adelfe, pero no, le da el título de sustratiotes, cosoldado. Porque un soldado, ¿qué hace? Si es preciso, tiene que dar la vida por el otro, porque son cosoldados. No usó la palabra hermano, usó cosoldado. Por eso dice compañero de milicia, pero está mal traducido, sería cosoldado. Sustratiotes. La idea es que estaba responsabilizando, Pablo estaba responsabilizando a Arquipos esa misión, que no era cualquier misión. Por eso se dirige así. Con eso vamos a terminar.